Hoy en día Internet está absolutamente fascinado con las series de terror analógico, los ARGs y absolutamente todo lo que se le parezca. Y en muchos casos, si esto está relacionado o se cuenta a través de videojuegos y similares, a la gente le suena apasionar mucho más incluso. Crow 64, Valle Verde, Kenny Quest 3030 e incluso historias que la gente ama como Godzilla NES o Ben Drowned, todas han sido increíblemente apasionantes para quienes las vivieron en sus tiempos. Hay algo sumamente cautivador acerca de ver cómo alguien se toma la dedicación de crear un producto de una altísima calidad, muchas veces incluso desde cero, para darle veracidad e inmersión a una historia que quieren con pasión contarle al mundo. Y en YouTube hace relativamente poco tiempo aconteció una historia de estas que, sinceramente, incluso hasta día de hoy, a casi 5 años de su conclusión, sigue siendo vista como una de las historias que más mantuvieron al borde de la silla a muchos de los entusiastas de este tipo de producciones, que con recursos limitados pero con una capacidad increíble de contar historias, un simple usuario trajo a la vida un producto que muchos aún recuerdan con una gran admiración y un gran cariño. Quédate en este video, pues esta es la historia de Petscop, el videojuego más perturbador que nunca existió. Esta historia comienza el 12 de marzo de 2017, cuando el canal de YouTube Petscop publica un video con el mismo nombre. En este, una persona que se presenta como Paul presenta un gameplay de un juego de PlayStation 1 que, a menos a primera vista, no se mantiene en ningún registro o catálogo existente, básicamente ningún tipo de documentación más allá de este video. El juego, llamado de exactamente la misma forma que el canal del video, desarrollado por un estudio llamado Garalina y pretendido a lanzarse en el año 1997, parecía tratarse de un juego sin terminar, el cual esta persona, Paul, comenta haber encontrado de manera aparentemente aleatoria en su propia casa. El juego en primera instancia se muestra como un juego alegre de temática infantil con colores brillantes y personajes tiernos. La meta del mismo parece ser capturar una serie de mascotas, como el juego las llama. Paul comienza a explorar el mundo del juego, sin embargo, al cabo de un rato, Paul menciona que junto con el juego encontró una nota, la cual incluía unas instrucciones y un código el cual tenía que introducir, además de incluir un mensaje bastante críptico. Caminé escaleras abajo, y cuando llegué al fondo, en lugar de proceder, giré a la derecha, y me convertí en un monstruo hombre sombra. 13 de junio, 1997. Y debajo del mensaje, las instrucciones y el código. Una vez introducido el código, el ambiente del juego cambia totalmente. La música del juego se apagó del todo, el ambiente y el aura del juego se sienten casi liminal, hasta que, eventualmente, Paul sale de la zona en la que se encontraba y entra a otra totalmente diferente a lo que había visto hasta ahora en el juego. Paul sale a una zona abierta, oscura, que parece que se extiende de manera indefinida, hasta que eventualmente encuentra una clase de puerta o escotilla, la cual no sabía cómo abrir. Paul acaba el video comentando que va a continuar con la documentación de su experiencia con el juego, y por la forma en la que habla, se evidencia que estos videos estaban dirigidos expresamente a una persona. Y es así como termina el video, e inicia el misterio de Petscop. Antes que nada es menester establecer que la totalidad de Petscop está conformado por 23, técnicamente 24 videos con una duración total de más de 5 horas, así que en este video no voy a repasar con detalle minucioso cada uno de los videos. Si te gustaría ver un análisis video por video más a profundidad, les recomiendo echarle un ojo a este video hecho por Mexican López. Son más de 2 horas y media, pero entra bastante en detalle con todos y cada uno de los videos. Está muy bien hecho, la verdad. Y también comentar que en este punto de la historia aún no había explotado en popularidad ni se había vuelto especialmente mainstream, lo cual de hecho hacía que de verdad se sintiera como videos grabados simplemente para mostrarle a un amigo. Los siguientes videos, Petscop 2 y 3, son los más largos y a la vez dos de los que más información importante brindan, pero es información que es valiosa para tener en perspectiva para más adelante. Petscop 2 inicia justo donde el video anterior terminaba, con Paul al lado de la escotilla diciendo que esta simplemente se abrió sola al cabo de un rato, y entonces comienza a explorar esta zona nueva. Paul se introduce en una especie de sótano con apariencia algo industrial, se podría decir, y comienza a explorar los pasillos laberínticos de esta zona, hasta que eventualmente se encuentra con el sonido de un teléfono. Al atenderlo, salta el diálogo: Care salió de la habitación. Y en esta misma habitación encontramos una hoja en la que vemos las ilustraciones de esta tal Care, mostrando 3 formas de la misma: Care A, Care B y Care NLM.
Avanzando un poco más en el video, Paul logra salir de la zona en la que se encontraba y va a dar a una carretera en la que los autos parecen evitarlo, y al final de este encuentra la tumba de un tal Michael Hammond, quien murió en el año 1995 a la edad de 7 años, acompañado con el mensaje: Mike era un regalo. Junto a esto encuentra un tipo de cobertizo con 2 habitaciones. En una, Paul encuentra una flor gigante a la cual le puede arrancar los pétalos uno a uno, pero en la segunda habitación, que es el sótano del mismo, encontramos a Care, concretamente a Care NLM. Pues esta, igual que en la ilustración, está aparentemente llorando y cubriéndose la cara con las manos. De la forma en la que la flor está posicionada, saliendo de un agujero en el suelo, estando encima de Care, da la impresión de que la flor de hecho sale de su cabeza. Esto hace referencia a un libro de Dr. Seuss llamado Daisy Head Macy, cuya protagonista es una niña llamada Macy McGrew que tiene una margarita saliéndole de la cabeza, lo cual lleva a la niña a sufrir de acoso y bullying, ante lo cual Macy, jugando al juego de me quiere, no me quiere, arrancando uno a uno los pétalos de su flor, al final termina en no me quiere, y Macy sale corriendo y llorando de la ciudad diciendo: nunca podré volver a casa, nadie me ama, nobody loves me, NLM. Paul termina de arrancar los pétalos de la flor de Care y esta se muestra de una forma distorsionada y es incapaz de interactuar con ella. Más adelante, en esa misma zona, Paul se encuentra con una estructura extraña en forma de calabaza, a la cual más adelante conoceremos como la herramienta, la cual es una entidad a la cual Paul le puede hacer preguntas, sin embargo, con una cantidad de respuestas muy limitadas. Ante todo aquello que no esté programado para responder, simplemente le dirá no lo sé. Pero en un momento Paul desvía la atención de la herramienta y se encuentra con un molino en un campo abierto, y la herramienta le insiste en que lo siga mirando, aunque no pasa nada. El último suceso relevante que acontece en Petscop 2 sucede cuando Paul se encuentra con una habitación llamada la habitación del cobarde, en donde en primera instancia parece ser una habitación con un enorme espejo en una de sus paredes, pues al otro lado de esta hay una réplica exacta de la habitación, una figura muy parecida a Paul pero con una cabeza distinta, que replica todos y cada uno de sus movimientos. Más adelante, aprendemos que esta criatura se llamaba Tiara, y en la pared encontramos una hoja de papel con un mensaje escrito al revés. ¿Recuerdas haber nacido? Tu esposa te dice, a Care no le están saliendo las cejas. Tú le respondes que eso es muy extraño, aunque en secreto estás muy emocionado de escuchar esta noticia. Estás en la bañera pensando en ella. Creo que ya sé a qué niño escogerás la próxima vez. Cuando encuentres su habitación, el pasillo de mi derecha te guiará a ella. Ella emergerá de la oscuridad, cojeando, y yo le dispararé en la cabeza. Tara dice que la gente joven puede ser dañada psicológicamente más allá del renacimiento. Un joven camina dentro de tu escuela, ellos caminan contigo, tú los llevas de las manos. Ellos lloran y se cubren con ellas, porque nadie los amará nunca más. Nadie me ama. Ellos deambulan en el plano Newmaker. Para entender bien la historia de Petscop es necesario contarte una trágica historia de la vida real, pues a lo largo de toda esta historia escucharás múltiples veces términos como Newmaker, el nombre Tiara, y sobre todo, referencias al renacimiento. Candace Elizabeth Newmaker nació el 19 de noviembre de 1989 bajo el nombre de Candace Tiara Elmore. Hija de padres negligentes, Candace a la edad de 5 años fue separada de sus 2 hermanos, Michael y Chelsea, por los servicios sociales, y 2 años después fue adoptada por Jean Elizabeth Newmaker. Sin embargo, Candace siempre presentó problemas conductuales, los cuales llevaron a que fuera sometida a tratamientos psiquiátricos, pero eso no pareció ayudar con la situación realmente. Jean definía a su hija adoptiva como errática, inestable, volátil e incluso en ocasiones asegurando que le tenía miedo, pues en varias ocasiones le llegó a encontrar quemando cosas y asesinando a los peces de la casa. En una medida desesperada, Jean vio una esperanza en la terapia de renacimiento, una terapia experimental pseudocientífica, la cual consistía en someter al niño a un estrés psicológico tal que le genere una regresión a un punto temprano de su desarrollo para poder conectar y desarrollar un apego saludable con su nuevo cuidador o padre adoptivo. Candace fue sometida a un internado intensivo de 2 semanas para ser sometida a la terapia, y durante la segunda semana fue cuando la sesión que concluiría con la terapia salió terriblemente mal. Candace fue envuelta en una sábana, la cual era aplastada y apretada con almohadas y más sábanas, además de tener a 4 adultos acostados encima de ella.
una niña de 10 años. Todo esto para simular la presión ejercida por el canal uterino, bajo la pretensión de que Candace, a punta de fuerza de voluntad, lograra salir de ahí en un renacimiento metafórico. El doctor a cargo de la sesión constantemente le gritaba y desafiaba a Candace, diciéndole cosas como que era una cobarde, que si de verdad quería morir que lo hiciera ahí mismo, que si no lo lograba, nadie la amaría nunca más. Al cabo de 40 minutos, aplastada bajo el peso de más de 300 kilos y sofocada por las sábanas y las almohadas que la amordazaban, Candace falleció. Las conexiones entre el juego y la historia de Candace Newmaker son sumamente palpables, por no decir muy explícitas. Sin embargo, en años posteriores el creador de esta historia, un usuario conocido como Tony Domenico, afirmó que la historia del juego no trata sobre Candace, sino que toca temas generales sobre las horribles consecuencias del abuso infantil, lo cual es representado por Care y de manera más sutil por las demás mascotas del juego. Más adelante Paul se reencuentra con la herramienta y en este nuevo encuentro que tuvo le hace algunas preguntas. ¿Quién es Tiara? Lo cual obtiene la respuesta: Niño Petscop, muy inteligente. ¿Quién soy yo? Newmaker. ¿En dónde estoy? Debajo del plano, Newmaker. La herramienta por un momento se vuelve rosa y le exige a Paul que apague el PlayStation, porque Marvin le lastima cuando el PlayStation está encendido. ¿Quién es este Marvin? Más adelante aprenderemos que Marvin es un personaje del juego con una apariencia muy parecida a la de Paul, pero con una cabeza verde y deformada. En ocasiones se presenta en la forma del hombre monstruo sombra y este interactúa con Paul en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Manténganlo en mente, y especialmente mantengan en mente su color, verde. Pues el color de los personajes y especialmente de los diálogos es bastante importante, y en este caso la relación entre el color parece indicar que Marvin es la persona que hablaba en el teléfono que se emocionaba porque Care se estuviera quedando sin cejas. Marvin es el padre de Care. Paul se encuentra con una habitación muy similar a otras dos que había encontrado antes, ambas siempre con objetos que se veían bastante banales. Esta habitación es algo diferente, tiene una iluminación rosa muy marcada, pero uno de los objetos en la mesa está censurado y parece haber desconcertado profundamente a Paul, al punto en el que este se trata de convencer de que lo que sea que hay detrás de esa censura tuvo que haber sido puesto por pura casualidad. El video termina con un mensaje agregado en postproducción. Tuvimos que cubrir algo con un cuadro negro. En este momento no podemos decir por qué. Aquí las cosas que tendremos que censurar en el futuro. Un regalo grande con un sticker en él. Algo en una pared en una casa negra. Algo escrito en una pizarra. ¿Tuvimos? ¿En plural? Parece que para este punto, ya sea los videos o directamente el canal entero de YouTube, no eran propiedad de Paul, sino que estaba siendo manejado por alguien más, por otras personas. Personas que no quieren que veamos algo y que además tienen conocimiento de cosas que van a suceder en videos futuros. Al inicio de todo esto parecía que Paul estaba grabando estos videos para alguien más, concretamente para un amigo suyo, alguien con quien quería adentrarse en el juego juntos y explorarlo, cosa que mencionó en el primer video. Pero conforme más ha ido avanzando en el juego, no solo parece que se ha encontrado con cosas que lo desconciertan y le incomodan cada vez más, sino que cada vez se le ve más incómodo y se siente por momentos que lo que se encuentra en el juego le está provocando miedo y un gran estrés emocional. En Petscop 8 es la primera interacción entre Paul y Marvin, y se menciona en una llamada de teléfono que Paul tiene mientras graba, que, aparentemente, la madre de Paul tuvo el juego desde el 2004, lo cual genera una conexión entre el juego y la familia y la vida personal de Paul, además de que ahora parece que es el propio juego el que está jugando con Paul. Supongo que te lo imaginas, pero estuve esculcando entre tus cosas. Encontré una foto tuya de 1977, enfrente de un viejo molino con tu amiga. Fuiste ahí y fue una mala idea. Tanto tu amiga como el molino desaparecieron de la nada. Su hermana sostenía la cámara. Tomó otra foto minutos después. Solo estabas tú, y no había molino, ni tampoco tu amiga. Te casaste con su hermana y años después, tu amiga renació como tu hija. Tu esposa no admitirá que esto es verdad, pero yo lo sé, porque tengo la evidencia. Tu amiga nunca regresó contigo y el molino desapareció. Quise verlo con mis propios ojos. ¿En dónde está? ¿Qué hiciste? Rainer Newmaker. What the fuck?
Para Petscop 11, Paul había capturado a la mayoría de las mascotas, y la descripción de todas estas comienza a dar cierto peso a la declaración de que el planteamiento del juego está hecho para explorar las atrocidades del abuso infantil, pues a través de estas descripciones podemos encontrar metáforas sobre el acoso, el bullying, la negligencia, el desprecio, entre muchas otras cosas, si consideramos que las mascotas en realidad son una alegoría a otros niños. Amber tiene miedo de salir de casa. Ella es muy pesada y eso hace que su vida sea un poco más difícil, al igual que la tuya. Pen está completamente sorda, ni siquiera sabe lo que es el sonido. No sé qué está haciendo aquí. Randis es una flor, necesita agua pero no tanto como piensa. No deberías preocuparte. Roned es un pájaro. Creo que olvidé cómo lucen los pájaros. Tiene una pierna rota por alguna razón. Ya lo colgué en la pared, es demasiado tarde para deshacerlo. Wavy es una nube, tiene miedo de todo. Según él, nunca es la misma persona por más de unos segundos. Care NLM escapó del sótano de la escuela y vagó por el plano Newmaker durante días. Para atraparla, tuviste que mentir, pero puede que no sea una mentira para siempre. Eres el Newmaker. Puedes convertir a Care NLM en Care A y cerrar el ciclo. Mantengan esto presente, será de suma importancia para más adelante. Y además de esto, junto con el primer video, este es de los pocos que tienen una descripción. Todo lo que deseamos decir está abajo. El propósito de este canal de YouTube es preservar y presentar las grabaciones dentro del videojuego Petscop, manteniendo algo de su contenido en privado. Se nos fueron entregadas por primera vez como un regalo de Navidad muchos años atrás. El juego tuvo un viaje interesante antes y después de ese día. Paul creó algunas grabaciones adicionales en 2017 como una forma de mostrar el gameplay de Petscop a su amiga. Él creó esta cuenta para publicar esas grabaciones adicionales en formato de video. Después nos entregó la propiedad del canal, pero continuó grabándose gracias a nuestras fuertes sugerencias. Aunque tuvo problemas con el arreglo, estos han sido finalmente resueltos. Por favor, disfruten de las grabaciones en Petscop. Nosotros lo hacemos. Con lo cual se confirma con total certeza que el canal hace tiempo ya no está bajo el control de Paul. Y también insinúa fuertemente que Paul está siendo obligado a jugar. Hola Belle, eres libre. Dejé estos mensajes para ti en caso de que algún día fueras rescatada. Entonces, mientras buscas algo que hacer, vendré aquí de vez en cuando. Cuando los mensajes se acaben, me perderás de vista por siempre. Feliz cumpleaños, Belle. Te llamo Belle porque eso es lo que eres. Puede que estés confundida con lo que pasó. Me precipité demasiado y comencé a llamarte Tiara antes de tiempo. Creé un espacio para ti en el menú. Todavía no se usa. Y luego te puse dentro de la máquina y toqué el segundo movimiento del septeto de Stravinsky. La toqué mal. Pero eso hubiera estado bien si no te hubieras sentido a medio camino. Serías Tiara. Esto no pasó. Y ahora yo ya no estoy. A partir de ahora, tenemos más saltos en la progresión de los videos. Entre Petscop 11 y Petscop 15 se revelan datos que comienzan a amarrar toda la información que nos han brindado hasta ahora, y la información se vuelve cada vez menos críptica y más explícita. Paul asegura que él no recuerda haber conocido a ninguna niña con las características de Care, a pesar de que se entera de que tienen exactamente la misma edad, habiendo nacido el mismo día, y además tienen características físicas muy parecidas. Además vemos una recreación de lo que suponemos que es la casa de la infancia de Care y una escena en donde esta es abducida por Marvin. Care A es finalmente capturada por Paul, al igual que el resto de las mascotas, y su descripción nos dice: cuando la emergencia comenzó, estabas buscando a Care. Les dije que nunca la encontraríamos. Cuando Care A desaparece, desaparece para siempre. Este es mi regalo para ti. Lo comencé en 1996, para Marvin. Creo que si vales la pena para cualquier tipo de esfuerzo, salvarás a Care B o Care NLM. Care B está en la escuela, por supuesto. Váyanse todos a la mierda. Y yo mismo también. ¡Feliz Navidad! Ahora revisa tu baño. Reiner. Marvin fue una persona que trató de someter al renacimiento a varios niños, no solo a Care, su propia hija, a Belle, a quien quiso convertir en Tiara, sino también a las otras mascotas, o mejor dicho, a los otros niños.
Tomando en cuenta que para ejercer el renacimiento es necesario someter al niño a una increíble cantidad de estrés emocional, las descripciones metafóricas de cada mascota cobraban un poco más de sentido. Amber era una niña con sobrepeso, lo que hacía su vida y la de los demás más difícil. Pen era una niña sorda, por lo cual la consideraban una buena para nada. Randy sobrepensaba demasiado, y era demasiado necesitado de atención. Roneth era feo, y tenía una pierna desfigurada, y Wavy era un miedoso. Todo eso era lo que Marvin utilizaba para inducirle estrés e inseguridad a los niños, diciéndoles que nadie los amaría jamás, antes de someterlos a la terapia del renacimiento. La descripción de Care es la más directa. Care escapó del sótano de una escuela en donde estaba cautiva, y estuvo vagando hasta finalmente poder llegar a su casa. La que desapareció fue Care A, pero la niña que fue encontrada era una totalmente diferente. Ahora era Care NLM. Tal y como dijo Tiara, Care era una de esas personas jóvenes dañadas más allá del punto del renacimiento. Todo esto apuntando a que Marvin creía que Care era la forma en la que podía recuperar a su amiga de la infancia, la cual desapareció junto al molino en 1997, a través de hacerla renacer en su propia hija. Además de esto, se muestran diálogos entre Care y otra persona, los cuales Paul reconoce como diálogos que habían sucedido un año antes en su cumpleaños, el cual, recordemos, es exactamente el mismo cumpleaños de Care. Todo esto parece apuntar a que Care y Paul son en realidad la misma persona, y Paul no puede recordar nada de Care porque él o ella resultó dañado psicológicamente más allá del renacimiento. Care es Care A y Paul es Care NLM, o al menos lo que fue de ella después. Pero aún no se tiene idea de cómo se debe romper ese ciclo que mencionan en la descripción de Care A. Petscop 16 muestra una pantalla de alerta que dice que no se ha tenido actividad en el control por un tiempo prolongado y que deben llamar a un número que aparece censurado, y se muestra el mapa de una habitación. Esto nos confirma casi con total certeza que Paul no solamente estaba siendo obligado a jugar a Petscop, sino que su familia llegó al extremo de monitorear la actividad de su consola y generar una alerta en el caso de que pasara mucho tiempo sin jugar. Hola, despierta, eres libre. Bien hecho, gracias. Quiero que vuelvas sobre tus pasos. La familia, como siempre, quiere saber qué pasó entre el 10 y el 12 de noviembre de 1997. El 10 de noviembre de 1997 huiste de la escuela de tu papi y el 12 llegaste a tu casa. La pregunta es, ¿dónde estabas el 12 de noviembre? ¿Y qué estabas haciendo ahí? Espero guiarte a ese lugar con un hechizo que comenzaré ahora. Eres una niña llamada Kerry Mark y naciste el 12 de noviembre de 1992. Tienes una madre llamada Anna, un padre llamado Marvin, una tía llamada Jill, un tío llamado Thomas y un primo llamado Daniel. Sé lo que estás pensando. ¿Estas afirmaciones siempre han sido ciertas? ¿O acaso te acabo de maldecir? ¿Existe tal cosa? ¿Una maldición que puede cambiar tu pasado? Deja de pensar. Fuiste secuestrada y estuviste 5 meses estudiando en una escuela primaria abandonada. Saliste corriendo, llorando, avergonzada, cubriendo tu cara. Estabas ciega. En algún momento tus movimientos dejaron de tener sentido. Te tropezabas con paredes y puertas, esquivando obstáculos invisibles. Encuentra el momento. Cuando te desviaste del camino. Esto tiene toda la pinta de una sesión terapéutica tratando de inducir a una regresión a una niña que ha olvidado todo sobre su identidad, o tal vez a un hombre de 25 años que nació como mecanismo de defensa a partir de la mente de una niña de 5 años dañada más allá del renacimiento. Para quienes no lo sepan, una regresión psíquica es un fenómeno psicológico donde una persona vuelve a comportamientos emocionales y pensamientos típicos de una etapa anterior de su desarrollo. Puede ocurrir de manera espontánea o también puede ser inducida en contextos terapéuticos para explorar y resolver conflictos emocionales no resueltos. En situaciones estresantes, una regresión psíquica puede manifestarse como una adopción temporal o incluso permanente de actitudes infantiles. Su propósito terapéutico suele ser entender y sanar heridas emocionales del pasado. Este concepto de regresión es la base teórica de la terapia de renacimiento, pero en este caso tiene pinta de que el juego como tal, Petscop, está creado con el objetivo de inducir a Paul a una regresión.
¿Y por qué querrían inducir a Paul a una regresión? Porque Paul, como persona, no existe realmente. Paul es una persona creada por la mente de Kerry Mark, a quien conocemos como Kerr, como respuesta al trauma intenso al cual fue sometida por Marvin. Es por eso que Paul no recuerda haber tenido nada que ver con ninguna niña llamada Kerr o Kerry, porque su mente bloqueó todo rastro de Kerry, consecuencia del renacimiento al que la sometió Marvin. Ojo, no es que Kerr haya renacido, como Paul. Paul es un mecanismo de defensa para bloquear todo lo que implica la identidad de Kerry. ¿Recuerdas eso que dije sobre que Kerr era Paul A y Paul era Kerr NLM? Tomando estos conceptos en cuenta, todo esto se ve mucho más claro. Kerr A es Kerry Mark, la niña que fue secuestrada a la edad de 5 años por su padre Marvin y fue sometida a tortura psicológica. Y Kerr NLM es Paul, el escudo psicológico detrás del cual se esconde esa niña. Esto de hecho también nos puede dar más pistas sobre cuál es el propósito del juego. Es evidente que es algo muy importante que Paul llegue hasta cierto punto del juego, pero realmente no parece que el juego esté creado expresamente para Paul, por lo menos no solo para él. Especialmente porque el juego incluye varios mensajes dirigidos directamente hacia Marvin, firmados por Rainer, quien parece ser el creador del juego. Sobre Rainer tal cual no se sabe demasiado. Sobre esta persona realmente la verdad es que tiene pinta de ser una persona que se vio sumamente afectado por la situación de Kerry, aunque en Petscop 19 nos enteramos de que él en realidad es Daniel, uno de los primos de Kerr. Y la situación de Kerr lo afectó al punto de que él creó Petscop como una manera de confrontar a Marvin, que la familia Mark se diera cuenta de lo que sucedió y, en algún momento, en el mejor de los casos, poder ayudar a la pequeña Kerr, aunque tuvieran que pasar 20 años. Petscop 19, 20 y 21 son una compilación de grabaciones guardadas en la memoria interna del juego, lo que evidencia que Petscop de hecho ha pasado por las manos de muchas personas involucradas en esta historia. Mike, Belle, una etiquetada como familia simplemente, Marvin e incluso la propia Kerr. En la grabación de Marvin se revelan lo que se puede presumir eran los objetos que habían sido censurados hasta ahora. Una pizarra con la escritura roja de la escuela que Marvin habitaba, una especie de diagrama de una pared negra con una silueta de manos en ella, un poliedro con la cabeza de una niña sin rostro que por su descripción aparenta ser algún tipo de trompo, y un florero en el cual Marvin reflejaba a Kerr su reflejo distorsionado diciéndole lo fea que era ahora y que nadie le iba a querer volver a ver jamás. Y tiene toda la pinta que este fue el primer objeto censurado que Paul encontró y el cual lo desconcertó tantísimo. Y en la grabación de la propia Kerr no hace mucho más que bailar, que es realmente lo que una niña de 5 años haría al tener en sus manos un videojuego que no le llama la atención explorar, una acción inocente que dice mucho más que 1000 palabras. Un poco más adelante, Paul se encuentra con Marvin en un salón de clases, y este le pide que seleccione de entre una serie de diagramas en qué habitación se encuentra. Paul selecciona el mismo diagrama que vimos en Petscop 16. Marvin parece de alguna forma amenazar a Paul con buscarlo en la vida real, y Paul parece estar legítimamente preocupado y asustado. Con la ayuda de Tiara, Paul continúa investigando la escuela en la que se encuentra hasta llegar al sótano, y ahí la encuentra. Kerr B está asustada y golpea la puerta. La abro, está tan oscuro que no puedo verla, así que saco la luz y le da en la cara. Ahora ni siquiera me dan una foto de ella, están todos dispersos en las tumbas. Y yo soy una mierda, aquí voy. Kerr B es Kerry mientras se encontraba cautiva en el sótano de la escuela de Marvin, asustada y desamparada, justo antes de escapar. Paul luego entra en una habitación roja con Tiara, Marvin y una caja en el medio que te dice que introduzcas algo. Marvin le dice, pon bebé. Obviamente se refiere a Kerr. Esta es la sala del renacimiento. Sin embargo, Marvin instruye a Paul a tocar una canción, una que ya había mencionado antes, el segundo movimiento del septeto de Stravinsky, la cual parece ser fundamental para el ritual del renacimiento. Pero Paul toca una canción diferente para frustrar el ritual. Marvin alterado le dice que pare, pero al ver que Paul lo ignora, este simplemente se va. Paul recupera a Kerr y la deja en un lugar fuera del sótano. Sale de la escuela, se sienta en una banca y vemos una perspectiva de la habitación en la que Paul se encontraba jugando Petscop. Pero a esta le falta una pared y el horizonte se extiende. Paul
finalmente ha terminado el juego. Y es aquí donde termina Petscop. Esta escena final suele tener muchas interpretaciones, que si Paul finalmente logra salir de la habitación donde lo tenían encerrado, que si lo rescataron o que si simplemente se sintió liberado por acabar el juego. Pero al menos para mí, esta escena implica algo un poquito diferente. ¿Ves a Paul o algo que lo represente en esta habitación, en esta imagen? No, Paul no está. Paul ya no existe. Lo que se necesitaba para poder cerrar este ciclo era darle clausura al caso de Paul, o mejor dicho, al caso de Kerr. Poder estar en términos con la tortura que sufrió a manos de Marvin y de alguna manera poder romper esas barreras, quitarse esa máscara y finalmente poder recuperar a quien verdaderamente es. Kerr, después de 20 años, es finalmente libre. Tal vez en la forma de plantear esta historia pueden haber muchas cosas que parezcan cabos sueltos, y la verdad es cierto. Pero es importante recordar que Petscop es una historia que sucede dentro de otra historia, por lo cual tomarse muchas cosas de manera literal no es lo más aconsejable a la hora de tratar de sacar una conclusión de esto. Por ejemplo, todo este asunto del molino de viento. Estamos hablando de que desapareció un molino de viento completo, y las únicas pruebas de esto es que Marvin dice que eso pasó y 2 fotos que lo único que dicen es que se tomaron con pocos minutos de diferencia, que en una estaba Marvin, su amiga, y el molino, y en la otra solo Marvin. Pero se dice poco más. Hasta donde sabemos, esta historia puede ser inventada. Marvin puede simplemente estar loco, o incluso a lo mejor Marvin mató a su propia amiga y de puro trauma que esta situación le dejó fue que comenzó con toda su psicosis del renacimiento y de que su amiga había renacido en su hija. Pero lo que es indiscutible es lo que tenemos al frente. La historia de Carrie, de cómo cuando regresó a su casa nunca volvió a ser la misma. Un juego que ha pasado de mano en mano en una familia atormentada por el pasado desde hace más de 20 años. Y una misión muy clara: romper el ciclo. Tal vez esta interpretación no le da un cierre absolutamente todo, o tal vez es una historia un tanto rebuscada en algunos aspectos, pero eso no quita que realmente Petscop es una historia apasionante, que incluso para aquellas dentro de su propio género y a pesar de incluir temas delicados que pueden llegar a ser perturbadores, es tremendamente fascinante y que llama a adentrarse más y más. Incluso en una época saturada de producciones e historias de este tipo que tratan de tocar de manera humana y seria temáticas pesadas, o algunas otras que lo hacen solo porque sí, como el pedazo de mierda de Urban Spook, es definitivo que Petscop sigue teniendo un lugar muy especial en los recuerdos de muchos fans de este género, y definitivamente se ha ganado su lugar como el videojuego más perturbador que nunca existió. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter y Twitch, en donde estamos todas las semanas. Sí quiero preguntar una cuestión, o sea, ¿por qué está tan imposiblemente culona? Es una pregunta. Además, puedes apoyar mi proyecto de terror e historias desde la tumba en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links estarán en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.